Muy buenos días. Una vez más agradecemos, primeramente agradezco a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir el Evangelio. Gracias por la oportunidad de mi hermano Humberto, el poder estar aquí. En esta semana hemos estado un poquito hablando acerca de lo que es el evangelismo, acerca de lo que es el compartir de la palabra de Dios. Justamente hoy quiero tocar un tema puntual en la juventud. El tema es el evangelismo en los jóvenes. ¿Ya? Hemos hablado mucho, creo que se han escrito muchos libros de autoayuda, de superación, de toda esa cuestión para lo que es la vida, ¿no? Y muchos de los jóvenes han sido, tal vez han sido partícipes de estos libros, pero cuando nosotros hablamos del Evangelio, nos estamos olvidando de algo muy importante. El apóstol Juan, en su primera carta, en el libro, en capítulo 2, versículo 13, dice así: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. El apóstol Juan reconoce la fortaleza que hay en los jóvenes, reconoce que lo que tiene la juventud de aquel día y la que estamos en la actualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelismo, debemos entender una cosa, primeramente. Si hablamos de evangelio, significa son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ya? Entonces, el evangelista debe estar feliz por lo que él hoy se está compartiendo. Debemos estar felices. El evangelio es eso, ¿no? La felicidad, la esperanza que uno transmite. Simplemente hablar de los problemas de la sociedad no es evangelizar. Nosotros a veces creemos que hablar de los males, creemos que estamos compartiendo la palabra de Dios. Simplemente estamos haciendo una especie de periodismo. El evangelismo no niega la realidad, eso sí, pero trae a esta triste realidad la esperanza que es el evangelio. La esperanza en los corazones de aquellos que creen en las buenas nuevas del evangelio. Yo quiero empezar esto en el libro de Mateo, muy conocido, 28, 19, 20. Los que puedan abrir en el libro, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El versículo 20 dice: enseñándolos que guarden las cosas que os he mandado. Cuando nosotros hablamos de evangelismo en los jóvenes, he encontrado jóvenes en los cuales a veces le ponen los peros. Es que yo no he estudiado, yo no tengo capacidad, no tengo tal vez la suficiente capacidad para poder entender las cosas. Es que hay cosas que yo no entiendo de la Biblia. Es verdad, hay cosas que todavía a mi edad, a pesar de todos los estudios que se puede seguir realizando, no lo vamos a entender. Hay cosas, como diría un pastor hace años en Colombia, hay cosas que yo le preguntaré cuando esté en la presencia del Señor. Muchas cosas que todavía no se entiende. Pero la idea del evangelismo no es, no es solo darse una preparación teológica, darse una preparación académica y creer que eso nos capacita para evangelizar. No. Enseñar el evangelio es un proceso, eso sí. En esencia, el evangelio es la gloriosa historia de la interacción de Dios con la humanidad y de su promesa de restaurar y redimir su creación. Sin embargo, el joven cristiano sabe y no ha aprendido que el evangelio, no aprenden que el evangelio denso en una sola sesión. No se puede aprender el evangelio en un solo taller, porque a veces decimos, bueno, quiero evangelizar. Entonces vamos a dar talleres, vamos a dar conferencias, vamos a hacer campañas. Entonces queremos que por traer a un pastor, a un expositor, queremos que el evangelismo se está realizando, y no es así. No digo que no sea importante, lo es, pero toda construcción comienza con una base. La existencia y la naturaleza de Dios es la base del evangelio. Entender desde dónde viene el evangelio, es lo que nos faculta para empezar a evangelizar a las personas que no conocen de Dios. Él es el Dios revelado a través de la Biblia y desea una relación con su pueblo, su creación, que es la humanidad.
Eso es lo que debemos entender primeramente, que Dios quiere una relación con nosotros. No estamos buscando una religión donde se impone esto, donde se hace esto, donde si tú no haces ciertas cosas, entonces no tiene validez. Si tú no caminas ciertos kilómetros de cierta manera, entonces Dios no te va a escuchar. No es de esa forma. Mirando el Evangelio encontramos 5 puntos importantes que el líder de jóvenes efectivo debe mostrar a los adolescentes. Primera cosa, Dios nos creó. Dios creó todo, desde las estrellas del universo hasta el animal más pequeño en la parte más profunda de los océanos. De todo lo que Él creó, nosotros, la humanidad, fuimos creados de manera exclusiva para conocerlo y para gozar de una relación con Él. Colosenses 1:16. Entender que Dios es nuestro creador es fundamental. ¿Por qué? Hoy en día estamos en una época donde creemos que, y se nos ha metido la idea de corrientes filosóficas, se nos ha metido la idea de que somos creados por cuestión de una explosión, somos creados por cuestión de una evolución. Somos la respuesta a una evolución que se viene dando desde hace millones de años, y no es así. A pesar de ser cristiano, hay muchas personas que han creído que las teorías de la evolución que están fuera de la Biblia son ciertas. Aún esas teorías, lo único que hacen esas teorías es afirmar lo que dice la Biblia. Aunque ellos en su teoría digan lo contrario, terminan afirmando lo que la Biblia está describiendo acerca de nosotros, de la creación. ¿Por qué es importante saber? A veces el joven cristiano se siente tan mal, a veces cree que no hay salida para ciertas cosas, creemos que no tenemos escapatoria. Cuando nosotros vemos en Lucas 16, en la parábola del hijo pródigo, vemos que el hijo, después de reaccionar, después de darse cuenta, supo que tenía un papá. Supo que tenía, a pesar de que no se merecía ser llamado hijo, dijo, bueno, este hombre me puede tomar como un empleado más. No sucedió así, siguió siendo su hijo. Entonces, cuando nosotros creemos, tenemos esa convicción de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces podemos entender de que Dios puede reparar aún el corazón más roto. Puede reparar las cosas que nosotros mismos hemos provocado. ¿Ya? Debemos entender, hay una canción que yo venía escuchando hoy, tal vez no me estén escuchando mis amigos del Centro Cristiano Cuenca. Es una canción que lo escucho hace años. Y la canción dice, somos especiales, somos únicos por naturaleza. Tenemos tenemos algo único que nos hace ya victoriosos, ya nos hace campeones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, podemos empezar con el Evangelio. ¿Cómo me ayuda esto en entender para evangelizar a los demás? Vamos al segundo punto. Cuando sabemos que Dios nos creó, debemos entender que también Dios nos ama. Incluso en nuestro pecado, Dios sigue amándonos, pero dado que Él es santo y justo, fue necesario que hubiera una pena por nuestro pecado. El castigo por desobedecer a Dios es la muerte y la separación de Dios. Primera de Corintios 15, 3-4. Estamos en una época donde necesitamos ser amados. Joven, padre de familia, mujer, niña, adolescente, todo aquel que esté escuchando. Hoy te vengo a decir que Dios te ama a pesar de todo. Incluso cuando has pecado. No estoy diciendo que Dios se agrade del pecado. No estamos afirmando Dios no se agrada del pecado. Se entristece, pero aún nos sigue amando. Cuando mi hija se porta mal, a veces le hemos castigado, y le hemos castigado cuando merece ser castigada. Y nos duele mucho. ¿Por qué? Porque no nos gusta la actitud de ella, no nos gusta la forma que está llevando las cosas.
Pero no por eso dejamos de amarle. No por eso se nos ha quitado el amor por ella. No nos decepcionamos, nos ponemos tristes, sí. Y siento que Dios, de esa misma forma, aún mucho más. El amor nunca se le va a ir. Dice su palabra que ni siquiera ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida nos separará del amor de Cristo. Entonces, tú que estás ahí al otro lado, que me estás escuchando, Dios te ama a pesar de todo. Debes de entenderte que Dios te ama a pesar de todas las cosas que tú hayas hecho. No te ama por lo que hagas o dejes de hacer, simplemente te ama por lo que eres. Entendemos que somos creación de Dios. Entendemos que somos amados por un ser único. Y buscamos ser amados por personas. Los adolescentes buscan ser amados, buscan ser aceptados. Y cuando no lo son, buscan las soluciones más rápidas. El sexo, las drogas, el alcohol. De alguna manera tengo que ser aceptado en esta sociedad. Cuando la Biblia dice, yo te amo incondicionalmente. Deja de hacer cosas que no me agradan, pero te sigo amando. El evangelismo funciona de esa forma, entendiendo que somos creación única y que somos amados por un ser único. Vamos al tercer punto. Jesús vivió una vida sin pecado y murió y resucitó. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para conquistar el pecado y la muerte y ofrecernos nueva vida a través de la fe en Él. Porque Jesús no tenía pecado y era completamente hombre y completamente Dios a través de su muerte. Hay ciertas cosas que como joven a veces pensamos, y yo lo he hecho muchas veces, es que creemos que Dios no entiende nuestra necesidad. Pero vemos que Jesús hizo hombre para entender nuestra necesidad. No importa cuál sea, Dios entiende tu necesidad. Él pudo pagar la pena por nuestro pecado en la cruz. Al confiar en Él podemos presentarnos ante Dios completamente perdonados y justos. Para aquellos que confían, que creen en Jesús, la muerte no es la separación de Él, sino la oportunidad de vivir con Él por la eternidad. Juan 3:16. A menudo este es el fin de la presentación del Evangelio. Pero una presentación completa del Evangelio no se detiene en la muerte y resurrección de Jesús, sino que refleja esta oportunidad de vivir una vida cambiada y de ser parte del plan de Dios. Cuando entendemos esto, cuando nosotros aceptamos, nos damos cuenta que Dios ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestra existencia. Teníamos un destino, dice Romanos 6:23. Y nuestro destino ha sido cambiado por uno diferente, por uno mejor. Lastimosamente la juventud de hoy, no vamos a criticarlo porque hay de todo, pero en su mayoría ha creído que la salvación debe reflejarse en la prosperidad. Nos encontramos ante situaciones tan trágicas que el joven, que no es aceptado, que no es amado, simplemente toma la decisión de cortarse, de suicidarse. Aún eso ha pasado dentro de la iglesia. Iglesias cristianas. Jóvenes que no son capaces de soportar tal vez un desamor y han buscado la solución más rápida y la más equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos imitar a Jesús. Debemos seguir su ejemplo, sus pasos. Muchas veces me pregunto, cuando no sabemos qué hacer, ¿será que Jesús haría esto si estuviera en mi lugar? Pregúntense, jóvenes, antes de dar ese paso. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Aprendí que hay un límite para todo. Cuando nosotros vamos a dar un paso y entendemos que si el paso siguiente ofende a Dios, entonces sabemos que hemos llegado al límite. Damos la vuelta y la Biblia dice, el libro de Santiago, que debemos huir
no enfrentarlos. Muchas veces los jóvenes queremos enfrentar eso. Decimos, no, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Es que yo tengo poder, yo tengo la convicción, la fortaleza, porque soy joven y puedo vencer a la tentación. No. El apóstol Santiago dice que debemos huir de la tentación, no enfrentarla. Cuarto, podemos seguir a Jesús. El Evangelio es fundamental para cada día de nuestra vida a medida que nos parecemos más a Jesús a través del poder del Espíritu Santo. Cada día podemos tratar de buscar más a Dios y de elegir seguirlo a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Todos los días experimentamos el poder de la buena nueva del Evangelio cuando confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón de Dios y elegimos alejarnos y acercarnos a Él. Santiago 2:17. Cuando nosotros estamos en ese plan, en esa convicción de seguir a Cristo, vamos aprendiendo, nuestra mente va aclarándose, va cambiando. Romanos 12:2 dice que no debemos adaptarnos a este mundo, dice. No debemos conformarnos. La versión Dios hablaba y dice no debemos amoldarnos a las corrientes de este mundo, dice. Hemos visto iglesias donde los jóvenes quieren hacer lo mismo que hacen afuera. Quieren llamar a Cristo, quieren llamar a otros jóvenes, haciendo lo mismo que hacen otros en el mundo. No estoy en contra de hacer un aire libre, de hacer deportes, de hacer una reunión social, juegos, cualquier cosa. Pero nos olvidamos de lo más importante, de que nuestra vida debe reflejar el amor de Cristo. No podemos atraer a otros jóvenes si primeramente nosotros no tenemos una relación primeramente con Dios y una relación entre nosotros. Ha pasado en iglesias que hay líderes divididos y dicen, no, es que yo quiero hacer un encuentro. El otro quiere hacer una campaña. Es que para el encuentro se necesita esto, para la campaña es poco menos y la pelea. Y a veces dicen, no, es que yo quiero predicar, yo quiero dar este punto, cuando realmente a veces ni siquiera están preparados. He visto gente que se han querido pararse en el púlpito sin tener el conocimiento necesario para hablar del tema. Gente que se ha agarrado de decir, es que Dios va a poner en mi boca, lo dice su palabra, que Dios va a poner las palabras que debo hablar. No sucede así. Obviamente se necesita una preparación de antemano, oración, ayuno. Se necesita una relación con Dios. Ahí influye lo que dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo pone en nuestra boca lo que Él quiere hablar. Pero imitar a Jesús nos va a ayudar mucho a entender de lo que es el evangelismo. ¿Por qué? Porque Jesús a través de su vida reflejaba lo que era la buena nueva. En el libro de Juan hay una historia que me gusta mucho acerca de la mujer samaritana. Y Jesús no le dice, no empieza a predicarle de una manera pomposa, no empieza a predicarle de una manera como hoy en día se ve, ¿no? Arrepentidos y que Dios quiere que sus hijos se arrepientan, que dejemos del pecado, no. Simplemente Jesús le dice, llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo. ¿Verdad has dicho? 6 tuviste y el que tienes tampoco es tu marido. Simplemente le hizo ver su realidad. Con amor le dijo, mira, no está bien lo que estás haciendo. No se puso a criticarle como muchas veces hacemos. No se puso a juzgarle. Es que ella no merece estar aquí. Es que ella no merece porque ella estuvo en pecado y yo soy mejor que ella, o yo estoy más preparado que él. No. Él simplemente con amor demostró quién era. Y vemos que saliendo de ahí la mujer samaritana fue y dio las buenas nuevas.
Y eso nos acerca al último punto. Todos necesitan escuchar acerca de Jesús. Perdón. Hay un punto más que se me está escapando. ¿Qué es el propósito del plan de Dios? Romanos 8:28 dice que todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que somos llamados con su propósito, dice. El Evangelio abre nuestros ojos al triunfo de Dios sobre el mal y la muerte, no solo en cada uno de nuestras vidas, sino también en el mundo. Jesús vino para que pudiéramos ver la naturaleza de Dios, descubrir su reino y ser bienvenidos como parte de la familia de Dios. Un elemento esencial del Evangelio es el recordatorio de que tenemos propósito en el plan de Dios cuando reflejamos su luz y amor en el mundo que nos rodea. Marcos 1:1. Jóvenes, entendamos que el propósito no es un matrimonio, no es ser prósperos, no es tener un carro, no es... Eso es parte de lo que Dios nos puede dar mientras cumplimos con su propósito. Nosotros limitamos el propósito de Dios. Hace años tuve una persona con la que yo conversé, una chica, y le pregunté de esta manera: ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Cuál es el sueño más grande que tienes en tu vida? Una persona cristiana. Me imaginé que tal vez quería ser profeta, quería ser evangelista, quería ir a predicar o hacer algo, ¿no? No, simplemente me dijo: mi sueño más grande es casarme. ¿Casarte? ¿Ese es tu sueño más grande? Sí, es casarme. Yo le dije: mira, casarse es parte de la vida. Al menos que Dios tenga un plan diferente al de todos. Pero en su mayoría, el matrimonio es una etapa que la vamos a vivir todos. No es un sueño, no debe ser un sueño para ti. Tal vez una boda, tal vez de tus sueños, como lo quieras realizar, tal vez sí. Pero en sí no un matrimonio. Y no lo estoy diciendo porque sea malo, ¿no? Es bonito, es lindo. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero gracias a Dios, ahí vamos. Pero el propósito de Dios, el plan de Dios, no es un matrimonio. Es parte del propósito, ¿sí? Es lo que vamos a vivir. Y muchos jóvenes han limitado esto a una pequeña parte. Alguna vez el director de Canción me dijo, nos decía cuando estábamos en los talleres en clínicas de guitarra hace años, estoy hablando en el año 2008, cuando vivía en Cuenca, nos decía: mira, tú quieres hacer algo, ¿no es cierto? Dice: empezamos con ser músicos, ya. Hablaba a los músicos. Queremos ser músicos y somos músicos. ¿Y después qué? Y luego decía: bueno, quiero ser músico, quiero ser un excelente guitarrista. Y llegas a ser un excelente guitarrista. ¿Y después qué? Quiero tener un grupo que alabe y exalte a Dios. Listo, el Señor te permite tener este grupo. Pero después, ¿qué? El propósito de Dios no se limita a tener un grupo tampoco. No se limita a tener un ministerio de evangelismo, no se limita a tener un ministerio de profetas o una escuela de líderes, no sé. Es parte del proceso, es parte del propósito, pero no es el todo del propósito. Hay un propósito específico para cada uno de nosotros. Y aprendí que mi propósito es único y especial. Algo que ningún otro o ninguna otra persona puede realizarlo. Debemos entender que dentro de que somos creación única, somos amados por un Dios único, de que Jesús debe ser nuestro ejemplo, nuestro reflejo, debe ser nuestra inspiración. Hay un propósito del plan de Dios. Jóvenes, tú que de pronto has pensado que el propósito más grande es llegar a ser predicador, no es el propósito en sí, es parte.
hay algo más que Dios tiene para ti. Muchas veces creí yo que mi propósito iba a ser ser músico. Llegué a ser músico, llegué a tener un grupo de alabanza. Llegamos a compartir con mis hermanos en varias iglesias. Pero aún, después de todo eso, seguía un vacío. Decía, bueno, entonces, ¿qué más se puede hacer? En algo tengo que ocuparme. Y alguna vez se acercó un pastor a mí y me dijo, mira, lo tuyo no es el destino final tuyo. Tu propósito final no es la guitarra, no es la música. Y me apuntó con el dedo hacia adelante y estaba el púlpito. Dije, wow, entonces voy a ser predicador. No. No es ser predicador, es predicar con lo que tú haces. Porque el propósito final de las personas es predicar con lo que nosotros nos gusta hacer. Por medio de la música, por medio de la danza. Ese es el propósito final, decía. Reflejar nuestro deseo, nuestro amor por lo que hacemos. El amor de Dios. ¿Por qué? Y llegamos al último punto. Porque todos necesitan escuchar acerca de Jesús. Además, el maestro cristiano también enseña en su clase que Dios ha elegido a los seguidores de Cristo como un medio para que aquellos que otros escuchen acerca de su amor y respondan a este. Segunda de Pedro 3:9, lo que acabé de decir. Todos aquellos que son músicos, que están en la danza, que están detrás de un micrófono, de un instrumento, de una consola, o detrás o tal vez dicen, no, yo estoy limpiando la iglesia, lo mío no es mucho. Créanme que todo es mucho para Dios. Desde el que limpia hasta el que predica, todos hacen la obra de Dios. Pero todos deben entender que el propósito es predicar el evangelio, no necesariamente desde un púlpito, sino a través de sus vidas. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que los jóvenes hoy en día no han entendido eso, que a veces queremos que, bueno, yo quiero irme al concierto y no está mal. No estoy en contra de los conciertos. Pero muchas veces es nuestra emoción, el emocionalismo sale a flote y dice, no, es que yo quiero escuchar a tal cantante porque él toca muy bien, me gusta cómo toca. Pero a veces, y yo lo digo sinceramente, pasé muchos años como músico, asistiendo a conciertos, simplemente para escuchar cómo tocaba el guitarrista, o para aprender de él. Y no es algo de lo que hable orgullosamente, ¿no? Es algo que para mí, en ese entonces, pues, nunca lo entendí, pero entendí que eso estuvo muy mal. Tuve un proceso en el cual, digo, Señor, me hizo entender que la guitarra no iba a ser el propósito final. Así como yo sé que el joven, la señorita que me está escuchando, y esto va igual para papás, para mamás, para niños, adolescentes, que creen que de pronto, bueno, yo quiero ser un músico y quiero ser un músico reconocido. Dios lo puede hacer. Dios te puede promover. Pero lo que nosotros debemos entender es que Dios quiere que prediquemos las buenas nuevas a través de nuestras vidas, de lo que hacemos. Aún de lo que no nos gusta hacer. A veces nosotros creemos que es que estoy en un lugar que no me agrada. Estoy en una iglesia que tal vez nadie me para asunto. Estoy en un trabajo que tal vez no es el que yo quisiera trabajar, pero bueno, es el que tengo por el momento. Cuando hemos entendido que Dios nos ama, que Dios nos ha creado y que debemos reflejar el amor de Cristo a través de lo que hacemos, vamos a cambiar las cosas, vamos a ver las cosas de manera diferente. La respuesta de un joven al amor de Dios es una relación que durará una vida y la eternidad. Es más que una decisión para una sola vez. Compartir el evangelio es para toda la
vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que donde estemos, lo que hagamos, siempre va a ser un medio para poder compartir. Tal vez sí, hemos dicho, no me agrada este trabajo. Nos ha pasado, me ha pasado. Pero tal vez Dios te tiene ahí para moldearte y para que tú puedas compartir el amor de Dios. Tal vez no tienes compañeros que te agraden. Tal vez tus compañeros no te valoran. Pero tal vez Dios necesita hablar a ese compañero a través de tu vida. Tal vez Dios quiere hacer algo en esa persona que tal vez que te cae mal. Tal vez te estás haciendo la vida imposible dentro de un trabajo que no te agrada, que no ganas bien. Pero Dios te está usando dentro de ese trabajo. A veces pasamos la vida más quejándonos que agradeciendo a Dios. No me gusta esta iglesia. Es que el pastor es pecador, el pastor tiene este problema. A veces vemos más los problemas de los demás que nuestros propios problemas. Nos enfocamos más en el prójimo que enfocarnos en nosotros y ver qué es lo que Dios piensa de mí. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Qué estoy haciendo para reflejar el amor de Cristo? ¿Cómo están mis acciones, mis palabras? ¿Cómo está mi diario vivir? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estoy? ¿Qué pasos estoy dando? ¿Será que lo que hoy los pasos que estoy dando me están acercando a mi propósito? ¿O estamos pensando en cómo buscar las maneras de enriquecernos? ¿O buscar las maneras de cómo ser aceptados? ¿O estamos buscando las maneras, las 1001 formas de hacer las cosas a mi manera? Y Proverbios 3:5 dice que no debemos confiarnos, dice, de nuestra prudencia, sino de fiarnos de todo el corazón del Señor. Tal vez las cosas no están resultando como tú quisieras. Muchas veces no resultan como uno quiere. Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y el Señor ha tenido que hablar eso todos los días de mi vida. Y recordar eso de que mis pensamientos no son las de Dios, ni las de Dios son mías. Yo quiero hacer esto hoy, pero lastimosamente no resulta como yo quisiera. No resultó. Y nos frustramos. Y muchas veces echamos la culpa al Señor. Soy cristiano, estoy predicando su palabra, estoy asistiendo a la iglesia, pero no pasa nada de lo que yo quisiera que pase. El Evangelio no es lo que nosotros queremos. El Evangelio es lo que otros necesitan oír. Lo que otros necesitan. Dejémonos de enfocarnos en lo que no tenemos y en lo que sí tenemos. No te enfoques en lo que te hace falta, sino en lo que te sobra. Escuchamos muchas veces cuando escuchamos consejería. A mí me gustaría. Yo quisiera tener lo mismo que la otra persona. Pero joven, al tener una relación con Dios, vas a tener mucho para compartir. Vas a tener mucho que dar. Vas a poder dar más de lo que tú te puedes imaginar. Y quiero terminar con esto. Cuando vivía en Cuenca, y a veces digo no. Y esto es, yo digo, pasa en casos excepcionales. Y no me siento excepcional, sino pasó un caso excepcional. Todavía no me había casado, estamos hablando de hace 2008, estamos hablando de hace 10, 16 años, 15 años atrás. Cuando todavía por mi vida no pasaba eso, de querer casarme.
Y me subí a un taxi y el taxista, por cosas de la vida, me empezó a conversar de sus problemas matrimoniales. Bueno, yo que tengo idea del matrimonio. Pero Dios usó mi vida para ese momento, para poder hablar con él. Y lo que hablamos tocó muy hondo. Siento, sí, estoy seguro que le tocó muy hondo. Que él simplemente se paró y me dijo, gracias por lo que me acabas de decir. Me dijo, estaba tan equivocado de mi matrimonio. Creí que con darle todo a mi esposa, lo hacía todo. Y dijo, no. Nos hace falta mucho. Me falta aprender mucho, dijo. Tengo que aprender a ser colaboradora en casa. Tengo que aprender a ser detallista porque me estoy olvidando de eso. No he sido detallista hace tiempo, desde el día que me casé. Me dijo, y le agradezco mucho. Y dije, bueno, Señor, me pudo utilizar sin tener conocimiento alguno de matrimonio. Entonces, entendí que Dios puede usarte como Él quiere, donde Él quiere y para lo que Él quiere. Había leído libros de matrimonios, había leído libros de parejas, sí. Y me ayudó también mucho. Ahí entra lo que dice, sí, ahora sí, hermanos, que el Espíritu Santo va a poner palabras en su boca para poder hablar lo que Él quiere hablar. Mientras tanto, no. El propósito de Dios en nuestras vidas es mucho más de lo que nosotros vemos o creemos. El propósito de Dios en nuestras vidas es mucho más grande. No lo limites. No lo hagas pequeño. Conocer una ciudad no es el propósito. Tener casas, tener carros, tener mujeres no es el propósito. He escuchado a gente que usa la Biblia aún para creer que el propósito de él es vivir en pecado. Personas que creen que poco les falta alas. Bueno, eso pasa fuera de la iglesia, ¿no? Pero que a veces toman la palabra de Dios para como mofa. Y vemos, últimamente estaba viendo las noticias, lo que había ocurrido en Brasil. Hay tantos jóvenes hoy en día que se están perdiendo y que creen que lo que hacen simplemente es cosa del momento, cosa de ahora, el de hoy. Es que soy joven, es que tengo que vivir la vida. Es que, como dice aquí, ¿no? Como se dice popularmente, chulla vida. Esa chulla vida tienes que saber aprovecharla. La mejor manera para ellos de aprender y apreciar a valorar su salvación es conocer el mensaje tan bien que puedan compartirlo con otros. ¿Qué quiero decir? A un joven cristiano, líder cristiano, no has entendido el plan de salvación de Dios. Y les pongo de esta forma. Imaginémonos que están endeudados hasta el cuello. Pongámonos un monto de 2 millones de dólares. No sabemos qué hacer. Y viene un señor y le dice, bueno, no te preocupes, yo quiero que sigas con tu vida y toma tus 2 millones. ¿Cómo reaccionaríamos ante este personaje nosotros? Viendo que nos van a quitar la casa, nos iban a quitar la casa, nos iban a quitar el carro, nos iban a quitar todo. Es más, íbamos a ir presos. Y resulta que de la nada alguien viene y paga nuestra deuda. Decía la iglesia, viviríamos eternamente agradecidos. Cada vez que le topáramos, le invitaríamos a comer, le invitaríamos a nuestra casa. Le hablaríamos a nuestros hijos, mira, este hombre nos salvó de una situación terrible. ¿Sí o no? Pero no hacemos eso con la muerte de Cristo. Íbamos a ir al infierno, dice su palabra. Y hoy tenemos un camino diferente. Nos vamos hacia la presencia de Dios. Es nuestra obligación saber que si en esa calle hay un peligro, decir, hermano, no vayas por ahí. Es peligroso. Toma otro camino para que llegues a casa.
Muchas veces los jóvenes creyentes tienen una vista muy superficial de la cruz, del poder de Dios para salvarnos y del tesoro que es nuestra salvación. La enseñanza de esta unidad puede cambiar esto. Creemos que la salvación, es algo que, no sé, yo no se lo pedí. Fue Dios que dio la vida. Él quiso, ¿no? Somos como el ladrón de la izquierda. ¿Tú qué dices? Que eres el Hijo de Dios. Sálvate y sálvanos. Esa es la actitud de muchos jóvenes. Yo no te pedí que me salvaras. Yo tengo mi vida resuelta. Yo tengo mi vida ya hecha. Yo no necesito de religión, no necesito de Dios, no necesito. He escuchado ateos. He escuchado a gente que tal vez alguna vez estuvo en la iglesia. Ahora simplemente no necesitan de Dios porque lo tienen todo. Hemos despreciado la salvación. Cuando entendemos que esto, pasaremos adelante a orar y a decir: Señor, gracias porque tú quieres hacer algo, porque me amas. Reconozco que tú me amas y reconozco. Miren, yo me asombro de algo. Y es que el profeta Isaías, después de años de ministerio, en el capítulo 6, reconoce que él tiene una boca sucia. Reconoce que tiene una vida inmunda. Y dice: mira, tócame, dice, límpiame. Hermanos, hoy este día quiero simplemente dar gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos ha dado, Señor. No nos levantemos sin dar gracias a Dios porque no sabemos qué puede pasar. 2 minutos, 5 minutos, un día, mañana, pasado mañana, una semana después o para el siguiente año. No sabemos qué pueda pasar. Estamos en un momento de crisis. Simplemente cuando vemos un terremoto, lo que hacemos es asustarnos y decir: Señor, Cristo viene pero después se nos pasa. El evangelismo debe estar en nuestras vidas impregnado. Debe ser parte de nuestra vida. Aprendí esto de mi papá. Créanme que mi papá no es el mejor hombre. Tiene sus fallas, sus defectos. Pero me enseñó la palabra de Dios desde muy pequeño y siempre lo he dicho y siempre lo diré aún a mis hijos. Y hay algo que yo admiro mucho de mi padre, es que él no puede quedarse callado. A donde quiera que vaya, él está orando por alguien, está predicando la palabra de Dios. Y no lo digo de una manera orgullosa. Yo me siento orgulloso mucho por quién es mi papá, por cómo es. Sí, lo estoy. Estoy feliz por el papá que me tocó. Pero yo le veo y el año anterior, se fueron, mi papá estaba en revisiones por cuestión de algo que le llegó a su vida, algo de su cuerpo. Entonces Dios lo rescató de eso, lo sanó, pero aún así nosotros está en revisiones, en chequeos en cada periodo. Y mi esposa fue acompañando al hospital y yo le pregunté: mira, yo quiero saber cómo está. ¿Qué le dijeron a mi papá? Todavía no nos han atendido, pero adivina qué está haciendo tu papá, me dijo. Y me mandó una foto. Y había estado orando por otro enfermo ahí dentro. Hace años fuimos a un balneario para descansar. Mi papá no descansa. Al otro día que nos levantamos, había estado ya predicando al guardia, al celador del balneario. Y cuando veo eso digo: realmente a nosotros nos falta mucho. Nos llaman evangélicos. Nos hacemos llamar evangélicos. Pero nos falta mucho por llevar el evangelio. Y estos 5 minutitos que ya me queda, quiero aprovechar para orar por aquellos
que de pronto han limitado el propósito de Dios. Y que tal vez han puesto los peros. Es que me falta preparación, no. Para lo que Dios quiere hacer en ti, no hace falta preparación, hace falta disposición. Dispón tu corazón. Ahí donde estás, dile: Señor, hoy quiero primeramente disponer mi corazón. Quiero abrir mi corazón a tu voz. Con sus propias palabras dígale: Señor, yo quiero abrir mi corazón, quiero aprender a oír, aprender a abrir mis oídos espirituales. A veces escuchamos lo que dice el mundo, escuchamos lo que dice Satanás, aún mi carne, y opacamos las voces de Dios. Opacamos la voz de Dios. Señor, este día quiero darte gracias por aquellos jóvenes que están, tal vez no tienen un rumbo fijo. Tal vez todavía no tienen una direccional. Tal vez están en un ministerio. Tal vez están ya preparándose para entrar a un ministerio, pensando que ese es el propósito final. No. Señor, los pongo en tus manos a cada joven, cada persona, cada líder, cada pastor, cada padre de familia. Desde el que limpia, hace el aseo, hasta el que da el mensaje. Yo quiero decirte que el Señor quiere tiene un propósito especial contigo. Y eso va más allá de una prosperidad, va más allá de ser un buen mensajero, va más allá de ser un buen músico, va más allá de ser un buen ujiero, un buen padre, un buen esposo. Hay un propósito especial. Y ahí dile: Señor, ayúdame a conocer el propósito que tú tienes y a caminar cada día, dar un paso, 2 pasos, 3 pasos cada día que me acerque al propósito que tú tienes para mí. Gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias. Bendecimos a los que están. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Causa Muyo.